El momento en que comprendí que todo lo que creía saber como humano estaba a punto de ser puesto a prueba fue cuando miré las largas orejas y los ojos sorprendidos de una princesa. Una sola palabra, solo una palabra, podía cambiarlo todo. Impresionante. Y su reacción casi la hizo caer. Pero ese tropiezo abrió una puerta a los corazones de dos mundos. Cal bajó de la nave con un pequeño tropiezo. Sus botas antigravedad emitían ese familiar zumbido agudo que siempre parecía delatar su falta de coordinación en los peores momentos. El aire de Erdendor era fresco e inusualmente fragante, con un tenue aroma a minerales y flores que desafiaba sus sentidos agotados por la tierra. Entrecerró los ojos ante la resplandeciente ciudad que tenía delante. Torres de cristal translúcido se elevaban en espiral hacia los soles gemelos, y el cielo centelleaba con corrientes prismáticas, como si la atmósfera misma hubiera sido tejida con luz líquida. Había esperado grandeza. Pero esto era una sinfonía óptica, un lugar donde la física parecía coquetear con la imaginación. Murmuró entre dientes: si mis botas se rompen ahora, voy a hacer un adorno muy caro. La pequeña audiencia de drones mensajeros que sobrevolaban el lugar pasó de largo, indiferente a su pánico, y él les hizo un gesto de avergonzado. Los pasillos del palacio no estaban tanto construidos como crujían. Formas orgánicas se entrelazaban con líneas de cristal diseñadas, y las pasarelas parecían flotar, sujetas solo por finos y brillantes hilos de lo que parecían energía. Cal dio un paso cauteloso hacia adelante, lo que provocó que su bota se deslizara brevemente a través de una de las plataformas semitransparentes. Se detuvo con un movimiento brusco de pánico, agitando los brazos, y una risa suave y melódica resonó por el pasillo. Eso, amigo mío, es lo que llamamos un momento de tensión cómica, dijo una voz rebosante de un tono divertido. Cal se giró bruscamente, casi tropezando de nuevo, y se encontró mirando fijamente a Lyra. Sus largas orejas se movieron delicadamente, una sutil antena de emoción, y sus ojos contenían una luz que hacía que las paredes cristalinas palidecieran en comparación. Estaba de pie a solo unos metros de distancia, inclinando ligeramente la cabeza, y por un momento, el cerebro de Cal se cortocircuitó. Yo Eola, dijo, buscando a tientas algo que sonara a diplomacia, pero que probablemente se asemejaba a una rana nerviosa. Quiero decir, saludos. Usted es una alteza. La saludó vagamente, dándose cuenta a mitad de camino de que el movimiento podría haberse confundido con un intento de baile. Las cejas de Lyra se alzaron. Si es que las cejas podían alzarse de una manera que sugiriera a la vez diversión y curiosidad, y el más leve rastro de una sonrisa curvó sus labios. Su cabello brilló levemente, hebras plateadas captando la luz, y Cal se encontró momentáneamente hipnotizado por el sutil movimiento, la forma en que parecía fluir sin las limitaciones de la gravedad. Tosió incómodamente. Quiero decir deslumbrante, soltó. Usted es deslumbrante. Lyra parpadeó. Entonces, en una reacción demasiado humana, su peso se desplazó ligeramente y se tambaleó al borde de la plataforma flotante. A Cal se le revolvió el estómago al unísono con el de ella. Oh, no, murmuró, lanzándose hacia adelante con una coordinación que no sabía que poseía. Sus manos chocaron en un torpe reflejo mutuo, y por una fracción de segundo, los ojos muy abiertos de la princesa se clavaron en los suyos con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Cal sintió la incómoda calidez de la piel contra la piel, humana, extraña y completamente accidental, e inmediatamente tartamudeó. Perdón, gravedad, resbaladizo, culpa mía. La risa de Lyra, un suave tintineo que parecía armonizar con el zumbido de las torres de cristal, rompió la tensión. Tus botas son impredecibles, dijo, y Cal habría jurado que sus orejas se movieron casi con indignación, aunque con elegancia. Y tus palabras son atrevidas. Cal tragó saliva, tratando de recuperar la compostura, y se dio cuenta de que de alguna manera se había colocado en una posición que lo hacía parecer un adorno de jardín humano en medio de un majestuoso palacio alienígena. Su mirada recorrió los pasillos, notando la flora luminiscente flotante y el ocasional glifo levitante que parecía cambiar según el pensamiento o el estado de ánimo. Puedo ser audaz, dijo, tratando de añadir humor, especialmente cuando casi accidentalmente expulso a una princesa a la estratosfera. La risa de Lyra se intensificó, una cadencia musical que parecía ondular por las superficies del pasillo. Se enderezó, apartándose un mechón de pelo. El cabello brillante se apartó de su rostro, y Cal notó los sutiles cambios de color de su piel. Un azul pálido en un momento, un marfil más cálido al siguiente,
como si sus emociones la pintaran como una obra de arte viviente. Lo absurdo de la situación lo golpeó de repente, y también rió, un sonido agudo y nervioso que esperaba que sonara encantador en lugar de pánico. «Tú también te ríes», dijo, tratando de sonar casual, lo que me hace sentir un poco menos probable de ser ejecutado por incompetencia. Las orejas de Lyra se movieron de nuevo, un delicado movimiento que la hacía parecer a la vez extraña y entrañablemente humana. «No te ejecutaríamos», dijo, con tono burlón. «No por esto, aunque tu entrada, grácil como un cometa cayendo, se justifica una consideración en cuanto a la conducta cautelosa». Cal sonrió, aliviado por su jovialidad. «Un elogio, lo atesoraré», dijo, haciendo una reverencia tan profunda que sus botas rechinaron en protesta. Bajó la mirada hacia el suelo, que brillaba con destellos de luz suspendidos, y se dio cuenta de que el palacio, si bien deslumbrante, era un patio de recreo para la torpeza y le encantó por igual. Su conversación pasó naturalmente de sus torpes cumplidos a las rarezas del lugar. Cal señaló los glifos flotantes que parpadeaban en respuesta a su conversación, y Lyra explicó que eran ecos de memoria, restos de conocimiento registrado entretejidos en la arquitectura de la ciudad. «Responden a la emoción», dijo, «y ocasionalmente al humor». Cal sonrió. «Entonces estoy haciendo un gran trabajo», dijo, pisando con cuidado una plataforma flotante que se estremeció bajo su peso. «Mi torpeza es oficialmente un catalizador de risa». La princesa ladeó la cabeza, su cabello captando la luz en una cascada plateada. «Un catalizador de risa», repitió, suavizando su voz con diversión. «Eres peculiar, Cal humano». El nombre sonó extraño pero íntimo en sus labios, y Cal sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la vergüenza. Hizo una reverencia de nuevo, provocando que un pequeño grupo de esporas luminiscentes de la flora girara alrededor de su cabeza. «Lo tomo como un cumplido», dijo, sonriendo bajo las partículas brillantes. Se movieron juntos por los corredores de cristal. Cal señalaba las absurdidades de su propia cultura, el humor terrenal, los extraños gestos humanos, su propia torpeza vergonzosa, y Lyra respondía con delicadas bromas, sus largas orejas moviéndose al ritmo de su risa. En un momento dado, Cal intentó demostrar un saludo terrenal, golpeando accidentalmente el lateral de uno de los glifos flotantes, que emitió un chillido agudo que sonó sospechosamente como una risita. Lyra se tapó la boca con la mano, con los ojos brillando de genuina diversión. «Eres increíblemente molesto», dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Cal sonrió tímidamente. «Prefiero entretener». El primer encuentro se prolongó, y Cal aprendió no solo la arquitectura de Erdendor, sino también el sutil lenguaje de sus habitantes, la forma en que sus orejas comunicaban emociones. El brillo de su piel reflejaba sus pensamientos, el humor discreto entretejido en cada gesto. Se maravilló de los reflejos de los gemelos en el cabello y la piel de Lyra, notando cómo parecían reflejar sus cambiantes emociones, y se dio cuenta de que, en medio de este mundo extraño, sentía una conexión que trascendía especies y protocolos. Y, sin embargo, seguía siendo irremediablemente humano, torpe, con los ojos muy abiertos y propenso a decir justo lo incorrecto en el momento justo. Mientras se detenían en un balcón con vistas a una cascada de jardines flotantes, Cal respiró hondo, saboreando el extraño zumbido, casi musical, de la ciudad. Lyra también miró hacia afuera, sus largas orejas captando una leve brisa que parecía existir solo para agitarlas. Y por un instante, ninguno habló. Entonces Cal, siempre humano con un nervioso sentido del humor, susurró: «Si una de esas plantas me cae encima, serás legalmente responsable». Lyra se giró, una sonrisa se dibujó en sus labios y bromeó: «Entonces seré tu protectora, a menos que vuelvas a insultar mis habilidades con la gravedad». Cal rió entre dientes, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y fascinación. Se dio cuenta, con un deleite casi absurdo, de que esto era solo el principio, que sus pasos en falso y su torpe valentía habían abierto una puerta a algo mucho más extraordinario de lo que podría haber anticipado. Confía, risas, y tal vez los frágiles atisbos de algo que ni humano ni alienígena podía nombrar aún. Los soles gemelos descendieron ligeramente hacia el horizonte, pintando la ciudad en tonos de oro fundido y amatista, y Cal, aún maravillado, aún torpe, aún completamente humano, se encontró caminando junto a una princesa cuyas largas orejas captaron la luz menguante, y cuya risa, suave melódica, resonaría en su memoria mucho más que la propia ciudad. Y por primera vez, el humano se sintió no como un extraño en un mundo alienígena,
sino como un compañero que avanzaba con cuidado, humor y muy deliberadamente hacia un nuevo tipo de asombro. Cal siguió a Lyra por los sinuosos pasillos del palacio. Cada paso era una cuidadosa negociación con las pasarelas flotantes que parecían moverse imperceptiblemente bajo sus pies. Pronto había aprendido que la arquitectura del Endor estaba tan viva como sus habitantes. Las estructuras cristalinas respondían a movimiento, a pensamiento, ocasionalmente, a la desgracia. Un suave y melodioso zumbido llenaba los pasillos como si la propia ciudad respirara, y Cal no pudo evitar susurrar para sí mismo. Si este lugar alguna vez desarrolla sentido del humor, estoy en serios problemas. Lyra miró por encima del hombro. Sus largas orejas se movieron con diversión, y el corazón de Cal dio un vuelco como si el simple movimiento le hubiera recordado las sutiles traiciones de la gravedad. «Habla solo, humano», dijo ella, con voz ligera, burlona pero sin juzgar. Y en voz alta, sonrió él, ajustándose las correas de su mochila, que le parecía demasiado pesada para la delicada elegancia de los pasillos de palacio. «Me parece que hablar solo me da autoridad», dijo medio en broma. «O en mi caso, demuestra competencia, según quien esté mirando». Lyra rió suavemente, un sonido que le recordó a campanillas de viento mecidas por una suave brisa, y Cal sintió que la tensión de su primer encuentro se derretía en algo más cálido, algo traviesamente delicioso. Llegaron a una cámara que se abría a un vasto jardín suspendido a cientos de metros sobre las calles de la ciudad. Aquí la gravedad era sutil, juguetona en lugar de opresiva, y la flora parecía flotar perezosamente, respondiendo a los cambios en las corrientes de aire y de energía por igual. Algunas plantas brillaban tenuemente. Sus arcillos se mecían como si dirigieran una orquesta invisible. Los ojos de Cal se abrieron de par en par. «¿Cultiváis vuestros jardines al revés?», preguntó, subiendo con cuidado a una plataforma que flotaba como una hoja de nenúfar. Un pequeño paso, y sintió que se tambaleaba hacia adelante, solo para sujetarse agarrándose a un zarcillo cercano, que se dobló pero no se rompió, vibrando levemente a contacto. «Ah», dijo Lyra, inclinando la cabeza. «Están suspendidos. Lo llamamos el jardín de Levita. La mayoría de los visitantes se aterrorizan al principio. Tú, sin embargo, pareces no tener miedo, o tal vez simplemente eres increíblemente ingenuo». Cal hizo una reverencia dramática. «Una combinación de ambas, princesa. El miedo es solo una sugerencia. La necedad es una elección de vida». La risa de Lyra volvió a sonar, esta vez atrayendo la atención de pequeñas criaturas bioluminiscentes que flotaban como linternas vivientes entre las flores flotantes. Cal intentó extender sus manos para imitar su suave vuelo, agitándose ligeramente mientras la baja gravedad lo hacía tambalearse. «Mira, soy aerodinámicamente impresionante», dijo, casi cayéndose antes de que una criatura luminiscente particularmente curiosa le diera un codazo en el hombro y lo estabilizara. Los ojos de Lyra brillaron, el leve rubor de diversión pintando su pálida piel de un delicado color lavanda. «Eres notablemente torpe», dijo, su voz juguetona y a la vez extrañamente encantadora. «Nunca había visto a un humano interactuar con nuestros jardines de una manera tan caótica pero entretenida». Cal rió, sintiendo como la tensión se disipaba aún más. «Me alegra que mi reputación me preceda, sobre todo en advertencias sobre la incompetencia humana, supongo». Se adentraron más en el jardín, las plantas flotantes creando un laberinto de colores y sensaciones cambiantes. La mirada de Cal se posaba continuamente en Lyra, la forma en que sus largas orejas captaban destellos de luz solar, el sutil movimiento de su cabello que parecía casi ingrávido, la forma en que su piel brillaba en respuesta a la emoción, reflejando violeta, azul pálido y plata suave. Se sorprendió mirándola demasiado a menudo, murmurando para sí mismo: «Es como un espectáculo de luces andante que soy totalmente incapaz de apreciar sin extasiarme». Lyra levantó una ceja y Cal se quedó paralizado a mitad de camino, consciente de que probablemente acababa de tropezar con un hilo de energía invisible. «¿Siempre narra sus propios pensamientos en voz alta?», preguntó ella, con un toque de diversión en su tono. «Solo cuando el riesgo de caer es alto», respondió él, haciendo una reverencia burlona. «Y aparentemente siempre». Una repentina ráfaga de viento, sutil pero traviesa, envió una de las cápsulas de polen flotantes en espiral hacia él. Instintivamente, Cal extendió la mano, pero la cápsula chocó suavemente con Lyra, liberando una nube de esporas brillantes que danzaron a su alrededor. Ella estornudó, una nota aguda y melódica que rebotó en las paredes cristalinas e hizo que Cal se estremeciera. «Lo siento», gritó,
agitando las manos con impotencia. La risa de Lyra llenó el jardín, el sonido ondulando a través de las plantas suspendidas como una sinfonía. «Tus disculpas son innecesarias», dijo ella, con los ojos brillando de alegría. «Aunque tu coordinación, tal vez podamos trabajar en ella». Cal se encogió de hombros. «Trabajo en progreso. Lo llamo equilibrio improvisado». Se dirigieron hacia un grupo de plataformas flotantes más grandes, cada una sosteniendo una arboleda en miniatura de árboles bioluminiscentes. Cal intentó subirse a una, calculando mal el cambio de energía, y cayó suavemente, atrapado en el último momento por la mano extendida de Lyra. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el jardín y sus maravillas levitantes se desvanecieron en el fondo. Los nervios de Cal vibraron, una mezcla de asombro y euforia, pero lo disimuló con una risita. «Mira, salvada heroica», dijo, señalándola. Las orejas de Lyra se movieron en señal de aprobación sutil, aunque sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa divertida. «Heroica, sí, un poco innecesaria, tal vez». Se detuvieron al borde de una cascada cristalina que desafiaba la gravedad. Su agua subía y bajaba en corrientes ondulantes, formando arcos de luz líquida que brillaban como vidrio fundido. Cal extendió la mano para tocar el agua, y una onda de energía pulsó a través de sus dedos, provocando una suave vibración armónica que resonó en la plataforma bajo ellos. «Está viva», susurró, tiñendo sus palabras. Lyra asintió. «El agua contiene ecos de memoria», explicó. «Momentos, emociones registradas a lo largo de los siglos. Responde al tacto, al pensamiento, a la risa». Cal sonrió, incapaz de resistirse a una broma. «Entonces espero que disfrute de los malos juegos de palabras y de los humanos torpes». Lyra rió entre dientes, un sonido melódico que pareció armonizar con el agua vibrante. «Puede que perdone tu torpeza», dijo, «si te encuentra divertido». Cal sintió la ligereza del jardín filtrarse en él, una mezcla de energía alienígena, suave luminiscencia y la presencia de la princesa. Subieron a una plataforma flotante más pequeña que se tambaleó bajo el peso de Cal. Lyra ladeó la cabeza y levantó una ceja delicadamente. «Tal vez deberías liderar con menos entusiasmo y más con equilibrio», bromeó. Cal hizo una reverencia dramática. «Lección aceptada, Alteza. La próxima vez me deslizaré con gracia, o al menos con menos peligro inminente». Lyra rió. Un sonido como plata líquida, y Cal sintió una calidez en el pecho, una resonancia de conexión extraña pero reconfortante. La tarde se convirtió en noche, los soles gemelos proyectando largas sombras iridiscentes sobre los jardines flotantes. Cal y Lyra descubrieron una arboleda apartada donde la flora formaba un suave dosel resplandeciente. Zarcillos bioluminiscentes se mecían suavemente, iluminando sus rostros. Cal se dejó caer sobre una plataforma flotante parecida al musgo que tembló ligeramente bajo su peso. «Esto es asombroso», murmuró, jugando con sus manos para estabilizarse. Lyra flotaba cerca, sus largas orejas rozando ligeramente follaje resplandeciente. «Lo es», dijo con voz suave y contemplativa. «Y sin embargo, tienes una forma peculiar de verlo». Cal se encogió de hombros, fingiendo modestia. «Yo lo llamo caos interpretativo. Le da sabor a la exploración». Lyra ladeó la cabeza. Sus ojos brillantes lo observaron con curiosidad, y Cal sintió un nudo en el estómago, una mezcla de nervios y deleite. La jovialidad de la noche dio paso a una conversación tranquila. Cal hizo preguntas sobre su historia, sus costumbres, y Lyra respondió con gentil paciencia, tejiendo humor y ligero sarcasmo en sus explicaciones. Él contó historias de la Tierra, de las botas antigravedad que ocasionalmente lo traicionaban, de la fascinación de los humanos por el espacio y el humor, y de sus propios torpes intentos de diplomacia. Lyra rió, suavemente, bromeando. Él, moviendo ocasionalmente sus largas orejas con diversión, imitando a veces sus torpes gestos, lo que solo intensificaba la risa. El jardín, la ciudad y los hijos gemelos de arriba parecían condensarse en ese único momento de conexión, una mezcla de asombro, absurdo y calidez. Mientras los soles gemelos se ocultaban tras el horizonte, pintando los jardines flotantes de oro fundido y violeta intenso, Cal se dio cuenta de que había pasado horas en compañía de Lyra sin sentir ni una sola vez la presión del protocolo, sin el peso de las expectativas. Había reído, tropezado, bromeado y recibido bromas a cambio. Y a través de todo ello, había vislumbrado la esencia tímida, curiosa y juguetona de la princesa. Era luminosa, elegante y sorprendentemente humana en sus reacciones, pero completamente ajena a la fluidez de su mundo.
Cal se recostó ligeramente, dejando que la suave flotabilidad de la plataforma lo sostuviera, y susurró: «Espero no caerme emocionalmente esta vez». La risa de Lyra resonó una última vez mientras las estrellas comenzaban a centellear en el cielo que se oscurecía, una puntuación musical a su aventura compartida. La noche había sido una danza de ligereza y asombro, una cuidadosa mezcla de humor, espectáculo alienígena y el lento surgimiento de la confianza, un puente entre mundos construidos sobre risas, tropiezos y la inesperada gracia de una princesa tímida que aprendía a confiar en un humano. Los primeros rayos de los hijos gemelos de Erdendor impactaron las torres de cristal con un brillo que hizo que Cal entrecerrara los ojos y maldijera entre dientes. Se ajustó las correas de su mochila, que ahora sentía menos como una carga y más como un desafío personal para sobrevivir el día sin tropezar espectacularmente en un lecho de flores flotante o destruir accidentalmente un glifo de memoria. Lyra había sugerido una visita privada a la cima de una de las agujas más altas de la ciudad, un lugar donde la luz se fracturaba en brillantes arcoíris sobre muros cristalinos, y Cal había aceptado con una mezcla de nerviosa anticipación y bravuconería completamente humana. Murmuró para sí mismo: «Vale, Cal, no hagas el ridículo. Esa es la única regla. Y, tal vez, tampoco hagas el ridículo a la princesa». Sus botas resonaron en señal de asentimiento, o quizás de protesta, y pisó la primera plataforma flotante, que se balanceaba suavemente bajo su peso. Lyra lo esperaba en el centro de la plataforma de observación de la aguja, con sus largas orejas moviéndose divertidas mientras Cal se acercaba con exagerada cautela. «Eres sorprendentemente lento para alguien tan desesperado por impresionar», dijo, con un tono burlón que le hizo sonreír nerviosamente. Levantó una mano en un saludo de broma. «Yo lo llamo efecto dramático», respondió. «Mantiene al público atento y, sobre todo, evita que se caiga de las torres». Lyra soltó una risita, cuyo sonido resonó suavemente por la cubierta, y Cal sintió una oleada de calidez en el pecho. Era extraño lo rápido que la risa se había convertido en una forma de intimidad, como el humor compartido podía unir mundos, especies y protocolos sociales. Se acercaron al borde de la cubierta, donde una cascada de jardines flotantes se extendía bajo ellos, brillando suavemente a la luz del amanecer. Los jardines se retorcían y arqueaban en patrones imposibles, sus flores bioluminiscentes se mecían suavemente, guiadas por corrientes de energía sutil. Cal no pudo resistirse. Se inclinó ligeramente sobre el borde, observando las plantas caleidoscópicas que había debajo, y murmuró: «Si alguna de estas decide desprenderse, espero que caiga en un lugar seguro, no sobre mí». Los ojos de Lyra brillaron. «Son bastante resistentes», dijo, con una leve sonrisa. «Sobre todo, tienen sentido del humor, a diferencia de ciertos humanos que conozco». Cal rió, haciendo una reverencia exagerada, sintiéndose culpable. «Pero prometo que ninguna planta sufrirá daño alguno en mi presencia hoy. Ojalá». Mientras caminaban juntos por la cubierta, Cal notó que sus movimientos eran menos torpes. Sus botas respondían con mayor intuición a las sutiles corrientes gravitatorias de la ciudad. Se dio cuenta, con una mezcla de orgullo e incredulidad, de que el mundo alienígena ya no le parecía del todo ajeno. Seguía siendo extraño, deslumbrante, lleno de desafíos flotantes que desafiaban las leyes de la física terrestre, pero había aprendido a desenvolverse en él, a reírse de sí mismo cuando era necesario y a apreciar la elegancia de la sutil guía de Lyra. Ella, a su vez, parecía más relajada a su alrededor, su postura menos formal, su risa más frecuente y sus ojos más brillantes. Con confianza y curiosidad, Cal señaló una de las paredes cristalinas donde flotaban glifos de memoria, brillando débilmente con ecos de eventos pasados. «¿Estas cosas alguna vez aburren?», preguntó. «Quiero decir, con toda esta belleza e historia, ¿alguna vez desean un poco de caos?». Lyra ladeó la cabeza, sus largas orejas se movieron. «Disfrutan de la diversión», dijo, una sonrisa curvando sus labios. «Y parecen particularmente intrigadas por los humanos. Tus gestos, tu torpeza, se deleitan con ellos». Cal se encogió de hombros, fingiendo modestia. «Así que soy una fuente de entretenimiento. Puedo vivir con eso. Gloria y fama a través del caos». Lyra rió, un sonido que hizo que las esporas flotantes cercanas brillaran con un vigor inesperado. Se detuvieron en un pequeño balcón donde una suave brisa levantó mechones de cabello de Lyra, revelando los sutiles cambios de color en su piel. Marfil pálido fundiéndose en toques de plata y violeta suave, emociones reflejadas en luminiscencia viva. El pecho de Cal se oprimió. Había pasado horas estudiándola, aprendiendo sus ritmos,
sus peculiaridades, su risa, y se dio cuenta de que la admiración había evolucionado hacia algo más cálido, más ligado a los frágiles límites de la esperanza. «Eres increíble», dijo, soltando palabras que lo sorprendieron incluso a él. Lyra se quedó paralizada. Sus orejas se movieron en un elegante aleteo humano. Sus ojos se abrieron ligeramente. Un leve rubor tiñó sus mejillas. Tú dijiste eso», murmuró casi para sí misma. Cal tragó saliva, sintiendo el incómodo peso de la sinceridad. «Sí», dijo, su voz más suave ahora, basada en la honestidad más que en el humor. «Y lo digo en serio. No solo porque me salvaste de caer en el jardín, o porque me enseñaste a navegar por este país de las maravillas, sino por ti. Eres brillante, elegante y humana de maneras que nunca esperé de alguien tan extraña». Los labios de Lyra se entreabrieron en una suave sonrisa, y por un instante, las agujas flotantes, los jardines y los hijos gemelos parecieron desvanecerse, dejando solo a los dos suspendidos en una delicada burbuja de confianza y experiencia compartida. Una ráfaga de viento levantó algunas esporas bioluminiscentes que danzaron alrededor de la cabeza de Cal como pequeñas estrellas. Él las apartó juguetonamente. «¿Ves? Incluso la ciudad conspira para resaltar mi torpe encanto», dijo. La risa de Lyra brotó, suave y melódica, y Cal sintió como la tensión del protocolo de la etiqueta alienígena se disolvía por completo. «Eres insoportable», dijo ella, sacudiendo la cabeza, pero la calidez en su voz delataba diversión más que reproche, aunque resultaba entrañable. Caminaron por la cubierta hacia un puente colgante que conducía a una torre más pequeña, donde los glifos de memoria más antiguos de la ciudad flotaban en suaves corrientes. Cal se maravilló de la forma en que los glifos respondían a la presencia de Lyra, girando a su alrededor en delicados arcos como si honraran su existencia. «Estos recuerdos», dijo, caminando con cuidado, «son hermosos, pero se sienten vivos, como si respiraran». Lyra asintió. «Lo hacen. Contienen fragmentos de innumerables vidas, emociones e historias. Responden a la resonancia. El tuyo es inusual, honesto, humano, un poco caótico, y les divierte». Cal sonrió tímidamente. «Así que, básicamente, soy un guía turístico, animador y diplomático accidental, todo en uno». La risa de Lyra lo siguió, envolviendo las palabras, transformándolas en algo más ligero, más suave. Llegaron al puente, su delgado suelo cristalino vibrando levemente bajo sus pies. El instinto de Cal de compensar en exceso cada posible paso en falso se activó, y dio un paso cuidadoso hacia adelante, luego tropezó ligeramente cuando el puente reaccionó de forma impredecible. La mano de Lyra se extendió, estabilizándolo, sus dedos rozándose. Cal se quedó paralizado, el calor le subió a las mejillas, y las largas orejas de Lyra se movieron, una delicada antena de emoción. «No tienes remedio», dijo ella con un tono burlón. Cal rió nerviosamente, pero a la vez con una persistencia notable. Ella volvió a reír, con los ojos brillantes. Persistente es una forma de describirlo. El sol descendía, pintando la aguja con tonos dorados y violetas fundidos. Cal se apoyó en la barandilla, observando cómo los jardines flotantes se mecían con el viento. Lyra se unió a él. Su presencia era tranquila, elegante e inesperadamente reconfortante. Compartieron un momento de silencio, hablando en susurros, bromeando suavemente e intercambiando pequeñas reflexiones sobre sus mundos. Cal se sintió transformado no por la tecnología ni el conocimiento ni las maravillas de Erdendor, pero por el coraje gentil necesario para conectar a través de las diferencias, para hablar honestamente y para abrazar el caos del humor como un puente. Se dio cuenta de que había aprendido paciencia, humildad y el valor de observar antes de saltar, aunque a veces el salto era necesario, desordenado y completamente humano. Lyra, a su vez, parecía haber descubierto que la confianza podía ser juguetona, que la curiosidad podía coexistir con la cautela y que la risa podía ser un lenguaje propio, que cruzaba las fronteras de las especies y los planetas. Había navegado jardines que flotaban, puentes que se doblaban con el pensamiento y corrientes de memoria viva. Todo mientras descubrían un ritmo compartido que ninguno había anticipado, pero que ambos apreciaban. Una última brisa barrió la aguja, levantando mechones de cabello de Lyra, resaltando el brillo de su piel, y Cal, con todo su torpe encanto, extendió la mano hacia ella. Ella lo permitió, un gesto gentil y deliberado que tenía más significado que las palabras. «Esto ha sido extraordinario», dijo en voz baja. «No solo la ciudad, no solo los jardines. Tú. Todo». La sonrisa de Lyra era cálida,
genuina y espontánea. La suave luminiscencia de su piel captaba la última luz de los soles ponientes. «¿Y tú, Cal humano?», dijo, «ha sido inesperadamente esclarecedor». Permanecieron juntos en el balcón, observando cómo la luminiscencia de la ciudad despertaba bajo el crepúsculo. Risas y conversaciones, mezclándose con el zumbido de las plataformas flotantes y la flora bioluminiscente. Los soles gemelos se habían puesto, dejando un cielo aterciopelado salpicado de estrellas distantes. Cal respiró hondo, sintiendo el peso del logro y el asombro por igual. Había llegado como un observador, un forastero, y se marchó habiendo tendido puentes entre mundos, no a través de la tecnología o la ceremonia, sino a través del humor, la sinceridad y el frágil y extraordinario coraje de la conexión humana. La mano de Lyra se apretó ligeramente en la suya, y Cal comprendió que por primera vez no era simplemente un visitante en un mundo extraño, sino un compañero que había encontrado resonancia a través de la inimaginable amplitud del espacio, la risa y la luz. Y en ese momento suspendido, en medio de jardines que flotaban, glifos que cantaban, y una princesa cuyas largas orejas se movían con diversión y confianza, Cal sonrió, consciente de que había tropezado, reído y aprendido a encontrar algo raro, una conexión que perduraría por mucho tiempo.